Entregamos nuestros secretos más oscuros a alguien que promete ayudarte, pero ¿qué sucede cuando tu ayudante se convierte en un monstruo? Edmundo Chirinos fue, durante medio siglo, el guardián de la cordura de toda una nación, pero tras su fachada se escondía un coleccionista de almas, un hombre que utilizó la ciencia de la mente para anular la voluntad de quienes buscaban su ayuda. Edmundo Chirinos nació el 14 de mayo de 1935. Su vida fue un maratón de éxitos académicos. Se graduó como médico cirujano y doctor en ciencias médicas en la Universidad Central de Venezuela, conocida también como la UCB. Pero su ambición no se detuvo allí. Viajó a Europa para especializarse en neuropsiquiatría y en psicología. Hizo sus posgrados en Londres, en Francia y en México. En su regreso a Venezuela, su ascenso fue impactante. No era solo un médico, era un operador político. Fue rector de la UCB entre 1984 y 1988, una de las posiciones de mayor prestigio intelectual en el país. En 1988 se postuló a la presidencia de la República y aunque no ganó, su influencia no disminuyó, sino que fue una pieza clave para asistir a la Asamblea Constituyente de 1999. En su consultorio pasaron presidentes como Jaime Lucinchi, Rafael Caldera y Hugo Chávez Frías. Esto le dio mucho estatus y cuando Chirinos hablaba, el país escuchaba. En el otro extremo de la balanza social estaba Roxana Vargas. Roxana nació en el año de 1989. Era una joven llena de energía, pero con una sombra interna que no lograba disiparse. Estudiante de segundo año de comunicación social, era descrita como una joven brillante pero emocionalmente frágil. Padecía de cuadros depresivos severos y trastornos alimenticios, específicamente bulimia. En octubre del 2007, buscando la mejor ayuda que el dinero y el prestigio pudiera comprar, y también por recomendación de su madre, quien fue paciente de Chirinos, Roxana llegó a la clínica. Allí se encontraba el santuario de Edmundo Chirinos. Roxana entró en la esperanza de ser curada. Sin embargo, Chirinos, que en ese entonces tenía 72 años, vio en ella una presa perfecta. Durante 9 meses, el tratamiento de Roxana se convirtió en una espiral de abusos. Chirinos aplicó lo que en psicología se conoce como una transferencia erotizada. Si no saben qué es eso, búsquenlo, no sean inútiles. La transferencia erotizada en psicoanálisis es cuando un paciente transfiere inconscientemente sentimientos de amor, deseo o atracción sexual hacia su terapeuta. A través de su blog y su diario íntimo comenzó a documentar la toxicidad de la relación. Escribía sobre que el doctor la sedaba y sobre cómo se sentía sucia y confundida tras las sesiones. La relación pasó de lo clínico a lo sexual, rompiendo todos los códigos. Pero para julio del 2008, Roxana ya no era una paciente sumisa. Se había convertido en un riesgo. Empezó a exigir reconocimiento y a amenazar con contar la verdad a la esposa de Chirinos. Es decir, que el prestigio del doctor estaba en peligro. Sí, básicamente la drogaba. Bueno, esto sale de mi guión, pero se lo voy a contar un poquito, ¿ok? Lo que hacía Chirinos es que le recetaba una, que ahorita pues no me acuerdo el nombre, le falló ahí, pero le recetaba una pastilla que hacía que pues estuvieran sumamente drogadas. Y en ese momento él se aprovechaba para abusar de ellas. Ella escribía todo en un blog porque ella pues estudiaba periodismo. Entonces como que documentaba toda su vida pues a través de su diario y su blog. Y allí ella documentó justamente que un día pues el doctor, o sea, fue a su consultorio y de repente el doctor le recetó la vaina y cuando ella despertó él estaba tocando y por eso dicen pues que Seguimos. El 12 de julio del 2008, Roxana salió de su casa diciendo que se vería con el doctor. Nunca regresó. Su familia, consciente de la extraña relación que mantenía con el psiquiatra, denunció la desaparición de inmediato. Y 2 días después, es decir, el 14 de julio, el horror se hizo material. Su cuerpo fue hallado en un terreno baldío del Parque de Caiza. Eso queda en Caracas. El examen forense fue devastador. Roxana presentaba una fractura en la base del cráneo provocada por un objeto contundente y una herida cortante en el cuello. Pero había un detalle revelador. En su cuerpo no había signos de defensa, lo que sugería que había sido o atacada por sorpresa por alguien quien confiaba. El 6CPC realizó una inspección en el consultorio de Chirinos. Al principio, el doctor se mostró desafiante, casi ofendido, pero la ciencia no entiende rasgos sociales. Él también se inventó que supuestamente, como él se metía con la gente pues de la presidencia y tal, y esa vaina, supuestamente fue un complot y lo acusaron a él. Pero el 6CPC fue a su consultorio y, o sea, hubieron como 3 pistas claves. El primero fue el luminol. Al momento de que utilizaron este líquido y apagaron todas las luces, se vio como en toda la escena había rastros de sangre literalmente
en todo el consultorio. Eso primero. Y la segunda fue una evidencia biológica, y es que se encontró un vello púbico en el consultorio, que tras las pruebas de ADN coincidió con el de Roxana. Además, se hallaron rastros de sangre de la víctima en el vehículo personal de Chirinos. Y por último, una de las pruebas más contundentes fue que en su computador fue hallada más de 1200 fotografías de mujeres. Eran registros de sus pacientes desnudas y profundamente sedadas. O sea, imagínate, literalmente a las pacientes que iba las drogaba y le tomaba fotos y los guardaba. Horrible, horrible, horrible. Y bueno, en 2010 el tribunal lo sentenció a 20 años de prisión en el penal del Yare. Chirinos nunca mostró remordimiento. 20 años me parece poco para la cantidad de mujeres, pero ok, en su computador se encontraron 1200 fotos, pero no hubieron 1200 mujeres acusándolo. Fueron mucho menos de la mitad quienes testificaron en contra de Edmundo. Igual tenía como 80 ya, sí, pero igual me parece bastante horrible, pues, que no le hayan dado su sentencia. O sea, yo lo hubiese matado y ya, pues, ¿sabes? Él dijo que él no fue culpable, tipo, él no lo hizo. Entonces, como que, ajá. Y debido a su edad, en ese momento él tenía 72 años y a un supuesto deterioro de salud, en 2012 se le concedió el arresto domiciliario. Ni siquiera cumplió su sentencia en la cárcel, sino que le dieron arresto domiciliario en su casita, en su camita, con su gente, ajá. Y bueno, finalmente Edmundo Chirinos murió el 24 de agosto del 2013. Esa es la historia, básicamente. Hay unas preguntas que quedaron como sin respuesta en el caso, ¿verdad? Que quería comentarles, que eso fue una de las cosas que más investigué, o sea, lo que no investigué, sino que lo que más curiosidad me dio, que fue de que supuestamente dicen que hubo cómplices, que hubo personas que ayudaron a Chirinos en esto, porque dicen que un hombre de 72 años es incapaz de movilizar, que un hombre de 72 años es como que imposible que traslade o como que cargue un cuerpo y haga todo eso. Además que su consultorio estaba impecable. O sea, se dieron cuenta de los rastros de sangre y todo eso es porque utilizaron los líquidos, si no, no se hubiesen dado cuenta. Entonces, para que un señor de 72 años haga todo eso es como que medio imposible, ¿sabes? Porque es mucha cosa. Pero igual puede haber cómplices. Yo digo que sí. O sea, para mí sí hubo cómplices. Tuvo que tener aunque sea 2 cómplices, pues, ¿sabes? Y también lo que les dije antes, la gente también se pregunta mucho, tipo, ¿dónde están las otras mujeres? ¿Sabes? De que hubieron 1200 fotos, pero tipo, no sé cuántas exactamente, pero como que menos de la mitad fueron a testificar. Luego también habían bastantes rumores de que estaba pasando algo en su consultorio, pero nunca le pararon bola. Entonces también dice que como él estaba metido en la baila, en la política y todo esto, como que también todo el mundo volteaba Hay un dato loco, y es que cuando fueron a revisar la maleta del carro de Chirinos estaba lleno de fruta, y es que hay un componente de la fruta que distorsiona el rastro de la sangre. ¡Qué bolas! Imagínate. Eso fue el caso de la fecha del día de hoy, muchachos. ¿Les gustó?